Estrella, se la llevó yo. ¡Uy, yo Félix! ¡Qué caño le ha tirado a Gambarri! ¡Qué jugada! El día que el Atlético le metió 7 goles al Real Madrid no es solo una fecha en la historia del fútbol español. Es una herida abierta para algunos y una estatua invisible para otros. Porque ¡qué jugada! ¡Ha nacido una estrella para la Liga Española! ¡Ha destapado el tarro de las esencias! ¡Puro talento en el 7 del Atlético! ¡Jugada maravillosa que termina en penalti! ¡Qué jugada que inicia con un caño en el centro del campo! ¡Es una jugada maradoniana! Escenario de humillación para los suyos. Y no fue cualquier victoria, fueron 7 goles. 7 golpes al orgullo blanco. 7 avisos de que algo en el fútbol español estaba cambiando. ¿Aún no te has suscrito? Este vídeo es pura historia, y si quieres más joyas del fútbol como esta, asegúrate de darle al botón de suscribirte y activar la campanita. No vas a querer perderte lo que viene. Pero antes de desmenuzar lo que ocurrió aquel día, hay que entender el contexto. Porque nada grande sucede de la nada. Todo tiene una preparación, una atmósfera, una tensión previa. Y en este caso, la tensión entre Atlético y Real Madrid era como una cuerda oxidada a punto de reventar. El Atleti venía con ganas, con rabia acumulada, con años de frustración que no se resolvían en charlas de vestuario. El Real, por su parte, caminaba con una confianza casi arrogante, como quien cree que la historia siempre estará de su lado. La diferencia entre un equipo hambriento y uno saciado. Entre la sed de demostrar y la rutina de ganar. Fue en un partido de pretemporada, en Estados Unidos. Pero si alguien cree que el escenario le quitó seriedad, se equivoca por completo. Porque aunque no era una final ni un clásico de la liga, lo que se vivió en ese campo fue un vendaval rojiblanco que hizo tambalear incluso a los más escépticos. El resultado: Atlético 7, Real Madrid 3. Sí, 3. Porque a pesar de los 7 martillazos colchoneros, el Madrid logró marcar 3 veces. Goles que, sin embargo, no aliviaron la vergüenza, sino que parecieron adornos incómodos en medio de una debacle. ¿Quieres saber quién fue la figura de ese día? Joao Félix. El joven fichaje portugués, recién llegado con la presión de un precio altísimo, decidió que ese partido sería su carta de presentación al mundo. Su forma de decir "aquí estoy" no fue con declaraciones rimbombantes, sino con fútbol puro. Participó en casi todo. Asistió, presionó, humilló. Y detrás de él, un equipo perfectamente sincronizado como una orquesta que, por fin, tocaba la partitura que soñó durante años. Diego Costa también decidió no quedarse atrás y se despachó con 4 goles. 4. Como si estuviera jugando en el patio de su casa, con una sonrisa sarcástica y una mirada desafiante. Lo de Diego Costa fue más que una exhibición. Fue una declaración de guerra. Cada gol que marcó era como una cachetada a la memoria reciente del Madrid, como si con cada celebración estuviera exorcizando años de frustración, de correr detrás de los blancos sin poder alcanzarlos. Esa noche, en Nueva Jersey, el delantero hispano-brasileño no solo convirtió 4 goles, convirtió la narrativa completa de un derbi. La rabia con la que jugó no era gratuita. Venía de una temporada difícil, llena de lesiones y dudas. Pero esa noche las dudas se extinguieron. Quedó claro que cuando Diego Costa está encendido, no hay defensa que lo aguante, ni camiseta blanca que lo intimide. Pero lo verdaderamente brutal de aquel encuentro fue el ritmo. Desde el minuto 1, el Atlético salió como un animal suelto. No esperó, no tanteó, no especuló. Fue a morder. Y el Madrid simplemente no supo cómo reaccionar. Al minuto 8 ya perdía 2-0. Al minuto 28 iban 5. Sí, 5 goles en menos de media hora. Una demolición absoluta. El rostro de Zidane en el banquillo era el resumen perfecto de la noche. Incredulidad, impotencia y una furia contenida que no podía traducirse en nada útil. Porque a veces ni las leyendas pueden detener una luz cuando empieza a bajar con fuerza. Joao Félix, Costa, Correa, Saúl, cada uno de ellos parecía en estado de gracia. No era solo que el Atlético jugara bien, es que jugaban con odio, con esa furia competitiva que muchas veces los había hecho fuertes, pero pocas veces tan precisos. Cada pase era una puñalada. Cada desborde, un insulto. Cada gol, un grito liberador. El público en el estadio, la mayoría neutrales o simplemente amantes del fútbol, se terminó rindiendo ante el espectáculo colchonero. Porque más allá de los colores, lo que se vivió esa noche fue una obra de arte. Una paliza futbolística que muy pocos esperaban. Y claro, al otro lado estaba el Madrid.
Un equipo que venía de una tormenta interna. Zidane había regresado tras la crisis post-Cristiano. Hazard todavía no era el jugador que todos esperaban. Y en defensa, Ramos y Varane parecían haber perdido la brújula. Los goles caían como gotas de lluvia en tormenta tropical, uno tras otro, sin pausa. Lo más preocupante no fue el marcador, fue la pasividad. El Madrid no peleó, no gritó, no se rebeló, solo aguantó. Y eso, para un club con esa camiseta, con esa historia, con ese peso, es simplemente inaceptable. Lo que más dolió al madridismo no fue el marcador final. Fue el cómo. Fue ver al rival eterno jugar con una libertad y una ferocidad que ellos simplemente no pudieron igualar. Fue ver a jugadores como Marcos Llorente, sí, el mismo que se formó en Valdebebas, rendirse a la causa colchonera con una entrega absoluta. Llorente, que venía de ser casi descartado por el Madrid, se convirtió en uno de los motores de ese equipo que esa noche pareció un tren sin frenos. Cada balón que recuperaba, cada metro que recorría, era una venganza personal contra el club que no creyó en él. Y si hablamos de símbolos, lo de Simeone fue la guinda del pastel. El Cholo vivió cada gol como si fuera una final de Champions. Cada vez que el balón besaba las redes, saltaba, gritaba, miraba al cielo y apretaba los puños con esa mezcla de rabia y gloria que solo él sabe expresar. Porque más allá del amistoso, para Simeone cada enfrentamiento contra el Madrid es una guerra emocional. No importa si es julio, si es pretemporada, si los puntos no valen. Para él, cada vez que se cruza con los blancos, el partido se juega en el alma. Y eso lo transmitió a sus jugadores. Y sus jugadores lo entendieron a la perfección. Del lado merengue, no se puede negar que fue una pesadilla con nombre propio. Courtois, uno de los porteros más sólidos del mundo, se convirtió en espectador de lujo de una masacre. La defensa era una caricatura. Los relevos no llegaban. Los mediocampistas caminaban. Benzema, perdido. Vinicius, desconectado. Y Hazard, bueno, lo de Hazard. Fue simbólico. El jugador más esperado, el fichaje estelar, prácticamente no tocó el balón. Fue como si no hubiese estado ahí. Una ausencia más dolorosa que cualquier error. El marcador final fue 7-3. Sí, el Madrid logró meter 3 goles en la segunda parte, cuando el Atlético ya había soltado el pie del acelerador. Pero nadie se engañó. Era como si el verdugo le hubiera dado al condenado un par de sorbos de agua antes del golpe final. No hubo épica. No hubo remontada. Solo maquillaje. Porque lo que quedó en la memoria de todos fue el vendaval rojiblanco del primer tiempo, esa ráfaga de fútbol salvaje y perfecto que borró a los blancos del mapa. Lo que vino después no fue una simple resaca de partido. Fue un terremoto mediático. Las portadas no hablaban de un amistoso más. Hablaban de humillación, de crisis, de una herida abierta en la moral del Real Madrid. Vergüenza en Nueva Jersey, titulaban algunos. El peor Madrid de la era moderna, se atrevieron otros. Los análisis no eran condescendientes. Nadie se tragó el discurso de es pretemporada. Porque cuando te meten 7 goles, no importa la fecha ni el estadio, algo anda mal. Muy mal. Las tertulias futboleras ardían. ¿Cómo podía un equipo como el Madrid salir así al campo? ¿Dónde estaba el orgullo? ¿Dónde el liderazgo? Algunos señalaron a Zidane, otros a los jugadores. Lo cierto es que esa noche dejó al descubierto fracturas internas, cansancio acumulado, falta de ambición y sobre todo, una desconexión total entre la camiseta y su significado. Porque hay algo que pesa más que el escudo en el pecho, la historia que cargas en la espalda. Y el Madrid, esa noche, la dejó caer al suelo. En cambio, el Atlético no se conformó con ganar. Lo convirtió en una declaración de intenciones. Fue su forma de gritarle al mundo que ya no era el eterno segundón. Que ya no se trataba solo de resistir, sino de atacar, humillar, dominar. El 7-3 fue más que un resultado, fue un manifiesto. Fue una página en la historia rojiblanca que todavía hoy se recita con orgullo en cada conversación de bar, en cada vídeo de motivación previa al derbi, en cada rincón del Metropolitano. Incluso los que no simpatizan con el Atleti admiten que lo que se vivió ese día fue especial. Una anomalía estadística, sí, pero también una joya emocional. Porque no todos los días se ve a un gigante arrodillarse, no por la fuerza bruta, sino por el fútbol total. Porque lo del Atlético fue fútbol en su versión más pura, entrega, rabia, precisión, hambre. Y eso, amigos, no lo enseñan los manuales. Eso se entrena con cicatrices.
Aquel 7-3 no fue un accidente aislado, ni mucho menos un resultado para el olvido. Fue un golpe simbólico que tuvo consecuencias internas, externas y emocionales. En Valdebebas, las alarmas se encendieron. Los informes tácticos del cuerpo técnico eran una lluvia de palabras como descoordinación, espacios regalados, presión sin sentido. El vestuario, siempre blindado, empezó a llenarse de miradas cruzadas, silencios incómodos y preguntas sin responder. Algunos jugadores, señalados directamente, empezaron a notar el frío de la banca semanas después. La sombra de esa goleada lo seguía. Por su parte, Simeone no solo celebró. Analizó. Entendió que ese resultado no era un punto de llegada, sino un punto de partida. Exigió más, elevó la vara, reforzó la mentalidad. Porque si el Atlético había sido capaz de destrozar al Real Madrid de esa forma, entonces ya no había excusas para volver atrás. Esa noche cambió la forma en que el propio Atlético se veía a sí mismo, como un contendiente legítimo, no solo en Liga, sino en Europa. Y aunque el camino posterior tuvo altibajos, esa paliza sirvió como recordatorio constante de lo que eran capaces de hacer cuando jugaban sin miedo. El contexto internacional también reaccionó. Desde medios británicos hasta argentinos, la goleada fue noticia. La pregunta flotaba: ¿qué demonios le pasó al Madrid? ¿Había llegado su declive? ¿Era este el inicio del fin de una era? Algunos expertos se apresuraron a diagnosticar un ciclo agotado, mientras otros apostaban por una reconfiguración. Lo cierto es que ningún club de ese tamaño puede salir ileso de una herida pública como esa. El escudo aguanta, sí, pero la memoria no perdona. En los entrenamientos siguientes, los jugadores del Madrid ya no sonreían igual. Las bromas se evaporaron. Los gritos de los asistentes técnicos eran más intensos. Las decisiones de Zidane empezaron a ser cuestionadas con más fuerza, incluso desde dentro. ¿Cómo había permitido una desorganización tan grotesca? ¿Por qué había alineado a ciertos nombres sin ritmo ni motivación? El 7-3 no solo se reflejaba en el marcador, sino en cada paso, en cada sesión de vídeo, en cada charla táctica de ahí en adelante. Y en la afición, la brecha se hizo evidente. Algunos pidieron cabeza. Otros exigieron fichajes. Hubo quien defendió la idea de es solo un amistoso, pero lo hacía sin convicción. Porque en el fondo, todos sabían que eso no era lo que representaba el Real Madrid. Porque un equipo con 14 Champions no puede permitirse una noche así, ni siquiera en pretemporada, ni siquiera con suplentes, ni siquiera con jet lag. Porque la camiseta, por muy blanca que sea, no puede lavarse tan fácil después de un baño de goles. El eco de esa goleada resonó más allá del campo y los titulares. Fue una herida en el orgullo blanco, y al mismo tiempo, una euforia que revitalizó al entorno rojiblanco. Porque no se trataba solamente de meterle 7 goles al Real Madrid, se trataba de hacerlo con personalidad, con ritmo, con hambre. Se trataba de dejar claro que ese Atlético ya no era el hermano menor que se conformaba con perder por poco. Era un equipo que miraba de frente, apretaba los dientes y pegaba donde más duele. Y eso también se notó en la grada. En el Metropolitano, aunque el partido se jugó lejos, se vivió como si fuera en casa. La gente lo gritó. Se abrazó. Lo narró una y otra vez, como un cuento que no se puede creer pero se quiere repetir. Las camisetas se agotaron. Los vídeos se viralizaron. Cada gol se volvió GIF, cada jugada se volvió meme, cada sonrisa de Diego Costa se volvió símbolo. Fue una orgía de revancha emocional que los colchoneros esperaban desde hacía décadas. En los pasillos de la prensa, los analistas intentaban explicar lo inexplicable. ¿Cómo es que un club como el Madrid, con esa plantilla, ese presupuesto, esa historia, podía encajar 7? Se revisaron estadísticas. Se analizaron las zonas de calor. Se hicieron mapas tácticos. Pero nada de eso lograba captar la crudeza del momento. Porque, en el fondo, todo se reducía a algo simple. Uno salió a morder. El otro, a posar. Y el resultado fue inevitable. Y esa lección quedó. Para todos. Para los que juegan, para los que dirigen, para los que narran. Porque en el fútbol moderno no hay espacio para confiarse. No existen los escudos invencibles ni los historiales que metan goles por sí solos. Cada partido empieza 0-0. Y cada equipo que entra con miedo, pierde antes de tocar la pelota. Eso lo entendió el Atlético. Eso lo olvidó el Real Madrid esa noche. El verano del 2019 terminó con muchas conclusiones, pero ninguna tan contundente como la sensación de que algo en la élite española había cambiado. Ese 7-3 fue una grieta en la roca.
Una advertencia. Una profecía. Porque si un día cualquiera, en una ciudad extranjera, un club históricamente sufridor podía masacrar al más laureado del continente, entonces nadie estaba a salvo. El reloj marcaba apenas el minuto 35, cuando el marcador ya era un insulto a la historia blanca. Lo que para cualquier equipo hubiera sido un golpe definitivo, para el Atlético de aquel día era apenas el principio de una sinfonía rojiblanca dirigida con rabia, talento y sed de justicia. Cada pase, cada carrera y cada remate tenía la intención de castigar una década de burlas, una vida entera de vivir bajo la sombra de un vecino rico y mimado. El Calderón no celebraba goles, rugía como una bestia que por fin había escapado de su jaula. Si llegaste hasta aquí, eres de los que aman el fútbol de verdad. Suscríbete y activa la campanita. ¿Cuál fue el mejor gol de ese histórico 7-0? Nos vemos en el próximo partido de la historia.